Continuando con la ley de Gauss, lo que vamos a ver el día de hoy es aplicaciones de la ley de Gauss y cargas en conductores. A continuación lo que veremos será algunas aplicaciones de la ley de Gauss. Recordemos que básicamente lo que habíamos visto hasta ahora es que la ley de Gauss es la integral de una superficie cerrada de E punto de A es igual a la carga en el interior sobre epsilon cero. Recordemos que la carga en el interior significa la carga en el interior de la superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana es una superficie imaginaria que nosotros la hacemos normalmente de la misma forma del objeto, con la intención de que este producto punto que está ahí sea el producto punto del campo eléctrico y el producto punto de la normal a la superficie coincidan, para que de esa forma el ángulo, si llegase a variar, sea un ángulo constante y no lo tengamos que integrar. Entonces, por lo tanto, esta integral en realidad al final terminamos evadiéndola, pues el campo va a ser una constante en la superficie gaussiana, el área va a ser un área conocida y simplemente tenemos que saber cuál es la carga neta en el interior de esa superficie gaussiana. Recordemos que la ley de Gauss tiene algunos, no problemas, pero digamos así, restricciones en la aplicación. Solamente funciona cuando tenemos superficies que sean simétricas, es decir, superficies, esferas, planos y básicamente es todo. Cualquier otra forma de un objeto que nosotros queramos calcular su campo eléctrico, básicamente tenemos que calcularlo a través de la integral que habíamos hecho anteriormente. También habíamos dicho que el flujo eléctrico es igual a carga sobre epsilon cero. Esto lo que significa es que si hay carga, tenemos flujo, si no hay carga, no tenemos flujo, aunque también tenemos otra definición del flujo que es básicamente el E punto de A. Esta integral simplemente es válida cuando el campo no es constante y cuando la superficie no es cerrada. Entonces, no necesariamente el flujo eléctrico vale siempre cero. El flujo eléctrico puede depender del tipo de superficie y del tipo de campo que tengamos. Por esto, esta tercera ecuación es muy importante para determinar el flujo eléctrico cuando tengamos un campo que no es constante o tengamos una superficie que no sea cerrada. Entonces, a continuación haremos algunos ejemplos para que esto quede más claro. En la figura se muestran cuatro superficies cerradas, S1 a S4, así como las respectivas cargas menos 2Q, Q y menos Q. Las líneas de color son las intersecciones de las superficies con el plano de la página. Determina el flujo eléctrico a través de cada superficie. Bueno, para este caso, como las superficies son cerradas, entonces eso lo que significa es que el flujo eléctrico simplemente va a estar dado como carga en el interior de la superficie sobre epsilon cero. Lo que tenemos que fijarnos básicamente es qué cargas están adentro de qué superficie. Entonces, para la superficie 1, ¿cuál será el flujo eléctrico? Pues simplemente es esta superficie que está aquí. ¿Sí? Si vemos esta superficie, tenemos adentro una carga de menos 2Q y tenemos también una carga de Q. Por lo tanto, el flujo eléctrico simplemente es menos Q sobre epsilon cero. Esto lo que significa es que hay una carga negativa y por lo tanto el flujo eléctrico está entrando a la superficie 1. Para la superficie S2, que es la negra, encierra las tres cargas. La carga de menos 2Q más la carga de Q menos la carga de Q. Entonces, por lo tanto, el flujo eléctrico será menos 2Q sobre epsilon cero. Y nuevamente, el flujo es negativo, pues las líneas de campo están entrando. Para la superficie 3, lo que tenemos, me equivoqué, esta sería la superficie 3, que fue la negra. Entonces, para la superficie S2, que es la azul, lo que tenemos es la carga de Q y menos Q. Entonces, esto sería la carga de Q menos la carga de menos Q y el flujo eléctrico es cero. Lo mismo que sale es lo mismo que está entrando. Finalmente, para la superficie S4, si vemos no está agarrando ninguna carga. Entonces, por lo tanto, el flujo eléctrico es cero. ¿Sí? Recordemos que en este caso tomamos el flujo eléctrico como flujo eléctrico es igual a Q sobre Q en el interior sobre epsilon cero, dado que la superficie es cerrada. Una distribución esférica de radio A tiene una densidad de carga volumétrica uniforme ρ y una carga total Q. Inciso A, calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto afuera de la superficie
Inciso B, encuentra la magnitud del campo eléctrico dentro de la esfera. Lo que tenemos que hacer primero siempre es partir de la ley de Gauss. Lo que tenemos que hacer ahora es, inciso A, para calcular el campo eléctrico afuera de la superficie, como la superficie es una esfera, lo que tenemos que hacer es una superficie gaussiana que también tenga forma de esfera, para que la normal del campo coincida con la normal a la superficie. Recordemos que una esfera solamente tiene una normal, entonces por lo tanto hacemos una superficie gaussiana aquí afuera. De esta forma, como la carga es positiva, entonces el campo eléctrico, recordemos que de una carga positiva, simplemente sale de la carga, ¿sí? Lo mismo va a pasar en este caso para la esfera. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico simplemente va a ser así y la normal a una superficie esférica es justo en esta dirección, que sería en este caso en el rigor. Entonces, por lo tanto, al aplicar la ley de Gauss, como la carga en el interior simplemente es esta carga Q que está aquí, entonces quedamos que sería E punto, el producto punto sería el coseno del ángulo, que en este caso sería 0, porque la normal va en la misma dirección que el campo eléctrico, entonces simplemente sería la integral de dA, y eso sería Q sobre epsilon 0. Sabemos que el área de una esfera es 4pi r cuadrada. Simplemente despejamos el campo, entonces por lo tanto el campo eléctrico sería 4pi epsilon 0 por Q sobre r cuadrada. Pero recordemos que este término que está aquí de 1 sobre 4pi epsilon 0 es K, entonces el campo eléctrico afuera de una esfera simplemente es el campo eléctrico de una carga puntual, K por Q entre r cuadrada. Para el inciso B, encuentre la magnitud del campo eléctrico dentro de la esfera. En este caso va a ser lo mismo. Queremos el campo, pero ahora adentro de la superficie, bueno, adentro de la esfera tenemos que hacer una superficie gaussiana en forma de esfera. Entonces esta superficie tiene que estar adentro de la otra esfera. La única diferencia es que esta superficie gaussiana no necesariamente tiene que tener exactamente el mismo tamaño de la esfera grande. Por ley de Gauss, sabemos que el campo eléctrico en el de una esfera pues simplemente es K, en este caso le voy a poner Q sobre R cuadrada. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo determinamos esa carga en el interior? Porque la superficie gaussiana no está agarrando toda la carga, solamente está agarrando un pedacito de carga. Sin embargo, si yo hago una superficie gaussiana un poco más pequeña, la carga que está agarrando esa superficie gaussiana es todavía muchísimo menor que la roja que puse anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es como una especie de regla de 3 entre la carga total y el volumen total de la esfera va a ser igual a la carga en el interior y el volumen en el interior. Entonces, de esta forma, cuando nosotros despejamos el volumen en el interior, lo que nos va a quedar es el Q total por el B interior sobre el B total. Cuando nosotros sustituimos, entonces vamos a tener la carga total, que simplemente es Q. El volumen en el interior va a ser el volumen interior de la superficie gaussiana. En este caso, la superficie gaussiana pues podría tener un radio, le voy a poner R minúscula. Y el volumen total, bueno, primero el volumen pequeño, que sería 4pi R al cubo, y el volumen total de la esfera, en este caso el radio de la esfera, aquí nos dice es A. Entonces sería 4 tercios de pi por A al cubo. Cuando nosotros cancelamos, lo que nos queda es que la carga en el interior simplemente es Q sobre R al cubo sobre A al cubo. Esta razón de radio es básicamente que es lo que nos está diciendo, que si el radio de la superficie gaussiana es 0, entonces por lo tanto la carga en el interior vale 0. ¿Cómo podemos comprobar que es cierto? Bueno, eso se puede ver. Pero ahora, si nosotros consideramos que el radio de la esfera es el radio de la superficie gaussiana es el radio de la esfera, entonces por lo tanto ahora el radio máximo que podremos tener será R igual a A, y en R igual a A, la superficie gaussiana agarrando toda la esfera tendremos la carga máxima, entonces tendremos que el Q en el interior simplemente es el Q total, la carga de toda la esfera. Por lo tanto, cuando sustituimos simplemente esta carga en el interior, entonces lo que tenemos es que el campo eléctrico simplemente es K por Q entre R sobre A al cubo. Nosotros también podemos hacer una pequeña gráfica para ver cómo está cambiando el campo dentro y fuera de la esfera. Para esto básicamente lo único que tenemos que hacer es en esta parte de aquí dibujamos el campo eléctrico y
en este eje de acá dibujamos la distancia. Recordemos que el campo va a crecer linealmente, aquí está con la carga, hasta un punto A. Entonces esto va a ser A. Y básicamente cuando el radio sea igual a 0, de aquí lo podemos ver, cuando R sea igual a 0, pues el campo va a valer 0. Entonces va a partir de aquí. ¿Cuándo va a tener el campo en el interior su valor máximo? Pues cuando R sea igual a A. Entonces en este caso va a ser aquí. Entonces el campo, por lo tanto, va a crecer linealmente conforme esté agarrando cada vez más y más y más carga. Y una vez que llegue al tope, que va a ser en R igual a A, el campo va a decaer simplemente como lo habíamos visto anteriormente, como K por Q sobre R cuadrada, es decir, el campo empieza a decaer así hasta llegar a cero. Entonces, en resumen, el campo adentro de una esfera, si está cargada, con una densidad lineal, que es lo que va a hacer cada vez que hagamos una superficie gaussiana, el campo va a ser más y más y más y más grande, básicamente hasta un tope, y ese tope va a ser el bordo. Y una vez que lleguemos al bordo, a partir de ahí el campo va a empezar a decaer con la distancia, simplemente como 1 sobre r cuadrada. Obviamente, matemáticamente, cuando el r tiende a infinito, significa que el campo va a tender a cero. Pero en realidad eso no es tan cierto. Si tienen una carga, digamos, de unos cuantos milicoulombs en una esfera, si ustedes se alejan unos 2 metros ya no van a detectar ese campo. Determina el campo eléctrico a una distancia r de una línea de carga positiva de longitud finita y densidad lineal de carga constante, o sea, lambda constante. Bueno, básicamente aquí tenemos ya el ejemplo con la superficie gaussiana, pero la idea es que cuando nosotros tenemos una línea, sí, entonces esta línea la podemos ver como si fuera un mini cilindro muy muy largo. Entonces recordemos que el campo eléctrico de una línea de carga simplemente sale para todos lados y le da la vuelta alrededor de la normal. Entonces en este caso lo que hacemos es tomamos una superficie gaussiana en forma de un cilindro. Este cilindro es un cilindro un poco más grande que la línea porque queremos el campo eléctrico a una distancia r de la línea. Esa sería la distancia r de la línea. Entonces va a ser una forma de un cilindro más grande, donde básicamente pues va a tener tres normales, que va a ser la tapa de abajo, que le voy a poner N1, va a ser la normal de la tapa de arriba, que le vamos a poner N2, y va a ser la normal que le va a dar la vuelta a la superficie del cilindro, que le vamos a poner N3. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico, pues simplemente de la ley de Gauss lo vamos a tener que dividir en 3, esta integral de superficie. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la normal 1, que sería mi E punto de A, más la de la etapa 2, que sería otra vez mi E punto de A, más la integral del N3, y nuevamente sería L punto de A. Y todo esto va a ser igual a la carga total sobre epsilon 0. Recordemos que la carga total, bueno, habíamos dicho que tiene una densidad lineal de carga lambda, y lambda simplemente es carga sobre longitud. Entonces le voy a poner simplemente Q sobre epsilon 0. Cuando vemos y analizamos la normal 1, entonces este producto punto que está aquí, el campo eléctrico viene para acá y la normal viene para acá, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y lo mismo pasa en la tapa de arriba. Tenemos que la normal va hacia arriba, pero el campo viene para acá y forma 90 grados. Así es que aquí sería un coseno de 90, y coseno de 90 es 0. Entonces este sería 0 y también este sería 0. Sin embargo, con la normal 3 sería coseno de 0. Entonces lo que nos queda simplemente es E por la integral de dA sobre Q por epsilon 0. El área de un cilindro, solamente la parte externa sin las tapas, es básicamente el perímetro de un círculo por la altura. Al despejar el campo eléctrico, nosotros podemos reescribir también si se fijan, este término que está aquí, le falta un 2 en el denominador para que sea un K, entonces podemos ponerlo como 2 por K, y este término que está aquí es básicamente lambda, entonces simplemente podemos expresarlo como lambda sobre R. Determina el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positivo con densidades de carga superficial uniforme, sigma. Bueno, en este caso lo que tenemos es un plano, y el plano básicamente las líneas de campo van a salir para todos lados. Nosotros no podemos ver el borde de acá arriba, ni el borde de acá abajo, ni este borde que está aquí porque el plano es infinito. Es como si estuviéramos parados
frente a una pared extremadamente grande. Entonces de un lado vamos a ver que sale el campo y si pudiéramos estar del otro lado de la pared, pues el campo va a salir igual perpendicular a la superficie. Entonces en este caso la pregunta es, bueno, ¿qué superficie gaussiana debemos hacer para poder determinar? Una opción es que sea un cubo. ¿Por qué un cubo? Porque cuando nosotros metemos un cubito en el plano, entonces si aquí está el plano, vamos a tener esta cara de aquí, que sí va a haber campo, vamos a tener esta cara de aquí, que sí va a haber campo, pero la cara de abajo no va a existir un campo, un flujo, por el hecho de que es perpendicular, la cara de arriba tampoco, porque va a ser perpendicular al campo, la cara de atrás también va a ser perpendicular al campo y la cara de enfrente también va a ser perpendicular al campo. Al final del día solamente tendremos estas dos contribuciones. Normalmente en la mayoría de los libros lo que se hace es un cilindro por el hecho de que tenemos dos contribuciones. Entonces tienen el plano y lo que se hace es se atraviesa un cilindro. Tienen el plano aquí y se mete un cilindro perpendicular. Recordemos que la normal del cilindro va para acá, mientras el campo va para este lado. Esta normal va para acá y esta normal va para acá, como está aquí en la imagen que está acá. Entonces, por lo tanto, nosotros podremos determinar el campo eléctrico simplemente con dos normales. Pero ustedes pueden preguntarse, bueno, de un lado tenemos una superficie circular y la otra es un área cuadrada del plano. Podemos simplemente hacer un pequeño truco a continuación. Entonces, la ley de Gauss, en este caso, para el cilindro solamente vamos a tener dos contribuciones, que van a ser las líneas rojas que tenemos ahí. Entonces la carga sobre epsilon 0 va a estar dada, le voy a poner la etapa 1 y la etapa 2. Entonces va a ser E punto dA de la etapa 1 más la integral del E punto dA de la etapa 2. Pero lo mismo, las normales coinciden con las direcciones de los campos. Entonces el ángulo entre ellos es 0 y el coseno de 0 es 1. Las integrales básicamente son las mismas, pues que de los dos lados tenemos el mismo círculo, y esto lo podemos poner simplemente como 2e por la integral de dA. Aquí lo que vamos a hacer es el siguiente truco. El área, el dA, pues simplemente es a, entonces nos queda 2e por a. Despejamos el campo y el campo básicamente nos va a quedar por Q sobre A. Este Q sobre A, recordemos que carga sobre área es sigma, entonces el campo eléctrico simplemente lo podemos poner como sigma sobre 2 epsilon 0. Y este sería el campo eléctrico de un plano infinito o una lámina infinita. Ojo, algo muy importante aquí. Nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre decae. Los campos decaen con la distancia. Si ustedes tienen una carga, digamos aquí, frente a ustedes y de repente se alejan 2 metros, el campo básicamente va a ser cero. Si ustedes tuvieran mucha carga o tuvieran un plano muy grande, si ustedes se alejan una distancia suficientemente grande, claro que debe de caer. Este es un ejemplo de la ley de Gauss donde todo está muy simplificado. Dice que el campo eléctrico es constante. Eso significa que si ustedes tuvieran una pared infinita, siempre les llegaría algún remanente de campo. Sin embargo, sabemos que físicamente no podemos tener una pared infinita. Entonces, por eso es que esta es una buena aproximación donde tenemos láminas y básicamente queremos el campo en el centro de la lámina, pues es una buena aproximación que el campo sea sigma sobre epsilon 0. Sin embargo, si estamos lejos de la lámina, esta aproximación ya no es correcta porque el campo debe de decaer con la distancia y esta expresión nos dice que no decae sino que se mantiene constante. La figura muestra porciones de dos láminas grandes cargadas con densidad superficial de carga sigma 1 y sigma 2, una positiva y otra negativa. Determina el campo eléctrico en inciso A la izquierda de las láminas, inciso B entre las láminas e inciso C a la derecha de las láminas. Bueno, para empezar, son láminas, entonces lo que tenemos es que ya sabemos que el campo eléctrico de una superficie es simplemente sigma sobre 2 epsilon 0. Ese es el campo eléctrico de una placa o de una superficie plana. ¿Cómo podemos determinar el campo eléctrico? Como son superficies, entonces por lo tanto el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a esta lámina. Lo único que tenemos que hacer simplemente es poner carga de prueba a la izquierda, carga de prueba en medio y carga de prueba a la derecha de las láminas. Recordemos que el campo eléctrico de una carga positiva, las líneas salen, de una carga negativa, las líneas entran.
Lo que vamos a hacer es hacer uso del principio de superposición. Vamos a considerar el campo de una lámina como si la otra no estuviera y después consideramos el campo de la otra lámina como si la primera no estuviese. Para la primera lámina, el campo eléctrico de la primera lámina es positivo, entonces las líneas de campo básicamente van a salir de aquí y van a salir para acá. Para una carga negativa, recordemos que las líneas de campo entran, por lo tanto, aquí el campo está entrando y de este lado el campo también está entrando a las líneas de carga. Cuando nosotros ponemos una carguita de prueba aquí, recuerden que la carga de prueba siempre es positivo, entonces lo que va a pasar es que el campo de la izquierda va a ser simplemente 1 sobre 2 epsilon 0 y vamos a sumar el valor absoluto de sigma, porque el valor absoluto sea la magnitud del campo, puesto que ya estoy poniendo la dirección con las flechas. Entonces lo que vamos a tener es que la carga positiva va a sentir que se empuja debido a la placa positiva, entonces se empuja a la izquierda, o sea, hacia el eje negativo, y va a sentir la carga de prueba en la izquierda que la línea morada la empuja hacia la derecha, o sea, hacia sigma, perdón, hacia X positivo, entonces por lo tanto sería más el sigma negativo. El campo en medio o en el centro, en lugar de 2 sería campo en el centro, igual sería 1 sobre 2 epsilon 0 y sería una carga de prueba en este punto, y lo que va a pasar es que la línea morada la empuja a la derecha y la línea gris la empuja a la derecha. Las dos van hacia el eje X positivo, por lo tanto las dos se suman. Y finalmente el campo a la derecha va a ser 1 sobre 2 epsilon. Al poner una carga de prueba en este lado, lo que vamos a ver es que la morada la empuja a la izquierda, o sea, hacia X negativo, y la línea gris la empuja a la derecha, o sea, hacia X positivo. Cuando básicamente sustituyan los valores numéricos, esto simplemente les va a quedar. Y aquí tenemos el campo eléctrico para un plano conductor. Lo siguiente que veremos es conductores en equilibrio electrostático. Sabemos que por definición un conductor básicamente es uno. Tiene las cargas eléctricas libres, las cuales no están unidas a un átomo. ¿A qué me refiero con que tiene cargas libres y no están unidas a un átomo? Imagínense que ustedes tengan un núcleo, recordemos que en el núcleo están los neutrones y están los protones y alrededor tenemos básicamente la nube electrónica donde están los electrones. Cuando yo me refiero a que un conductor tiene electrones libres, significa es que tiene muchos electrones básicamente que están aquí alrededor del átomo y no pertenecen propiamente a él. Por ejemplo, este electrón que está aquí se dice que está unido o está ligado al átomo porque pertenece a la capa atómica del átomo. En este caso, los electrones libres simplemente son electrones que pueden andar fluyendo ahí libremente. A eso nos referimos con que no están unidos a un átomo. 2. Cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento de carga, el conductor se dice que está en equilibrio electrostático. Recordemos que la naturaleza siempre tiende a minimizar la energía, es decir, la naturaleza no gasta más energía de la necesaria. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros tenemos algún material y nosotros metemos carga eléctrica, esta carga eléctrica busca estar lo más lejos posible por fuerza de Coulomb. Entonces una se va a ir para acá y otra se va a ir para acá. Entonces, por lo tanto, lo que va a hacer es que las sumas de todas las fuerzas, básicamente, le voy a poner aquí n de netas, van a ser cero. Eso lo que significa es que el sistema está en equilibrio. Y del teorema trabajo-energía sabemos que si la fuerza es igual a cero, entonces por lo tanto el trabajo es equivalente a cero y la energía vale cero, es decir, el sistema está en un equilibrio y por lo tanto no gasta energía por tener los electrones ahí. Y un conductor básicamente tiene las siguientes propiedades. Inciso A, la carga reside por completo en la superficie del conductor y la situación es electrostática, por el campo dentro vale cero, es decir, el campo dentro de un conductor siempre va a valer cero. ¿Por qué va a valer cero siempre? Lo que pasa es que cuando ustedes meten carga a un conductor, esta carga siempre trata de alejarse lo más posible, por lo que decíamos, por fuerza de repulsión de Coulomb. Por lo tanto, la carga la más lejos que puede estar básicamente es en la superficie, es la distancia máxima. Y eso lo que va a hacer es que la carga, como va a estar afuera, si ustedes hacen una superficie gaussiana en el interior del conductor, pues esta superficie gaussiana no está encerrando carga y la carga aquí adentro vale cero. Por lo tanto, el campo eléctrico vale cero dentro de un conductor. Siempre el campo eléctrico dentro de un conductor
vale 0. En el inciso B, imagínense que ahora tenemos un conductor y nosotros le hacemos una cavidad. Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico adentro de esta cavidad? Lo que tenemos que hacer simplemente es nuevamente una superficie gaussiana. Si hacemos una superficie gaussiana aquí, es evidente que no hay carga, por lo tanto el campo eléctrico vale 0. Si ahora hacemos una superficie gaussiana en esta que está morada ahí, pues básicamente también sigue siendo 0 el campo eléctrico. ¿Por qué? Por lo mismo que la carga siempre se va a la superficie. Recordemos también que un conductor en general siempre es neutro. Y si tenemos el inciso C, imagínense que ahora tenemos esta cavidad del inciso B, pero aquí en el centro metemos carga. Entonces eso es el inciso C. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como un conductor es neutro, neutro lo que significa en electricidad y magnetismo es igualmente positivo e igualmente negativo. Entonces lo que hace el conductor es separar la carga, es decir, redistribuir la carga eléctrica. Y cuando hace esa redistribución de la carga, entonces, como yo metí una carga en el centro positiva, a la parte del hueco pues se le van a pegar las partes negativas y la carga positiva se va a ir afuera. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué tanta carga negativa va a existir aquí? En realidad esta carga tiene que ser exactamente igual a esta que está acá. Es la misma cantidad de carga que tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una superficie gaussiana, en este caso esta morada que está aquí, cuando ustedes hagan esta superficie gaussiana como están dentro del conductor, el campo eléctrico tiene que ser 0. Entonces eso significa que la carga que está aquí debe ser exactamente la misma carga que está acá dentro. Y ustedes pueden pensar, ¿y a poco un conductor siempre va a tener esa carga? Claro que siempre. Él ve cómo le hace, pero redistribuye la carga. Si ustedes tuvieran una lata, por ejemplo, como de estas de refresco, por ejemplo de coca, pues le pudieran meter carga en el interior y tener un hilito y meterle una bolita de acero con carga eléctrica, entonces lo que va a pasar es que la lata se va a empezar a estrujar, a estrujar, a estrujar hasta que básicamente se va a empezar a colapsar sobre sí misma para lograr mantener que la carga en el interior sea 0. O sea, va a ser tanta la fuerza que va a jalar, si ustedes le meten mucha carga, la pared inclusive va a jalar la lata, va a jalar la pared que la va a compactar de en medio. Si ustedes le meten mucha carga, el conductor ve cómo le hace, pero simplemente tiene que tener la misma carga en ese hueco que la carga que ustedes metieron adentro. Siempre. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico dentro de un conductor siempre vale 0. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes cuando hacen una superficie gaussiana ahí en el morado, pues el campo eléctrico tiene que valer 0 porque están adentro de un conductor. Si ustedes hacen una superficie gaussiana acá afuera y se preguntan, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico acá afuera? En realidad solamente vale esta carga que está aquí, es decir, la magnitud de la carga sobre K por Q entre R cuadrada, donde la Q va a ser esta, porque esta Q que está aquí es exactamente esta Q que está acá. Y como esta es negativa y esta es positiva, se van a cancelar y simplemente va a ser esta. Recordemos que la ley de Gauss lo que nos dice es que es la carga en el interior. En este caso tenemos tres cargas, que es esta Q, esta de la parte negativa y esta de la parte positiva. Pero la parte negativa y positiva son del conductor que estaba neutro, así que solamente tengo esta sola carga. Finalmente, una propiedad muy importante de un conductor es que el campo eléctrico dentro de un conductor siempre vale 0. Eso ya lo habíamos mencionado. Pero si nosotros metemos ahora un conductor adentro de un campo eléctrico externo, también de todas formas el campo eléctrico dentro del conductor vale 0. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el campo eléctrico va de positivo a negativo. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes meten en un campo eléctrico externo y adentro meten un conductor, el conductor siempre lo que va a hacer es redistribuir la carga. Recordemos que un conductor por naturaleza es neutro, que significa igual carga positiva que negativa. Entonces va a redistribuir la carga y como las cargas, el campo va de positivo a negativo, entonces las cargas negativas van a estar aquí, tanto que aquí empieza el campo y termina aquí, y del otro lado se van a ir las cargas positivas y van a sentir el efecto de lo negativo, y básicamente se van a ir para acá, dando origen a que el campo eléctrico en el interior siempre vale 0. Y esto es lo que se le nombra la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es un objeto muy importante porque básicamente así funciona con el microondas, solamente que ahí funciona al revés. Ustedes tienen el microondas y recordemos que el microondas siempre tiene como una pequeña ventanita y básicamente aquí tiene el display. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros miramos el microondas, en la parte interna tiene algo que se llama un magnetrón.
ese magnetrón se encarga de hacer campos eléctricos y magnéticos, una combinación de ellos, y básicamente lo que hace este campo es generar energía. Lo van a ver más adelante, que el campo eléctrico es energía también. Entonces, justo tiene la energía necesaria para hacer oscilar la molécula de carbono. Toda la materia orgánica tiene carbono. Si ustedes meten arroz, pueden meter frijol, pueden meter cualquier cosa que ustedes metan en el microondas que esté hecha a base de carbono, entonces el microondas tiene la energía necesaria para hacer oscilar esa molécula de carbono. Empieza a oscilar la molécula de carbono básicamente alrededor de su posición de equilibrio, y lo que hace es adquirir una energía cinética. Y recordemos que el calor es una forma de energía, entonces por lo tanto empieza a calentarse a través de la energía cinética, y eso nosotros lo percatamos en forma de calor. Estas ondas que están ahí adentro son dañinas para nosotros si saliesen. Por eso es que el microondas en esta parte tiene básicamente un enrejado. Si ustedes habían preguntado para qué cosa es este enrejado que tienen, pues es una ventanita para que ustedes puedan ver el interior del microondas, para que puedan ver la comida. Pero esa pequeña rejita es porque las ondas que se están produciendo ahí son ondas tipo esférica, y las ondas que se producen en el interior del microondas no caben en este pequeño cuadrito, o sea, son más grandes y no caben, y eso lo que significa es que van a rebotar esas ondas y se van a contener dentro del microondas. Entonces, por lo tanto, todas las ondas electromagnéticas que genera el microondas se quedan ahí adentro, rebotan y ninguna sale, haciendo una jaula de Faraday, pero al revés, evitando que las ondas salgan, puesto que nosotros somos conductores y nos afectarían esas ondas, pero el microondas no nos hace daño por el hecho de que las ondas están contenidas en esa parte de la jaula de Faraday. Otro ejemplo de la jaula de Faraday es el siguiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente esto es una bobina de Tesla, está generando un campo eléctrico extremadamente intenso. Hay una corriente eléctrica muy grande que puede ser capaz de matar a un hombre, pero resulta que esta persona está dentro de esta jaula. Esa es una jaula de Faraday, por lo tanto no deja que ninguna corriente eléctrica, ningún campo eléctrico entre adentro de la jaula propiamente y mate a este individuo. Eso es una jaula de Faraday. El campo dentro de un conductor siempre vale cero. Y otro ejemplo muy importante son los aviones. Todos los aviones, la carcasa, bueno, la coraza tiene que ser conductora. ¿Para qué? Pues para evitar que cuando el avión atraviesa las nubes es muy susceptible a que le caiga un rayo eléctrico, y entonces no vaya a entrar este rayo y dañar los fusibles del avión, o matar a los pilotos, o matar al interior de las personas. Es inevitable que cualquier avión que se estrelle, las personas mueran por la alta velocidad a la que va. Entonces el avión tiene forzosamente que ser un conductor, justo para evitar que a la hora que le llegue a caer un rayo, el rayo penetre el avión y mate a todos los que están en el interior. Eso es precisamente una jaula de Faraday. Para concluir, hagamos el siguiente ejemplo. Una esfera aislante sólida de radio A tiene una carga positiva neta Q, distribuida de manera uniforme por todo su volumen. Un cascarón esférico conductor con radio interior B y radio exterior C es concéntrico a la esfera sólida y tiene una carga neta de menos 2Q. Con la aplicación de la ley de Gauss, encuentra el campo eléctrico en las regiones marcadas 1, 2, 3 y 4 de la figura, y la distribución de carga en el cascarón cuando todo el sistema está en equilibrio electrostático. Bueno, antes de resolver el sistema es muy importante que tengamos en cuenta esto que dice una esfera aislante sólida. Eso quiere decir que esta esfera que está aquí básicamente es sólida y es maciza y tiene una distribución de carga. Entonces vamos a hacerlo por partes. Para R menor que A. Entonces, para R menor que A, lo que tenemos que hacer es una superficie gaussiana en el interior de esta esfera aislante sólida. Recordemos que cuando nosotros queremos hacer una superficie gaussiana adentro de algo que está cargado, en este caso todo este objeto, lo que tenemos que hacer es seccionar la carga, es decir, hacer la pequeñita regla de 3. Hay que tener en cuenta que la carga total
El volumen total va a ser igual a la carga en el interior del volumen en el interior. En este caso lo que nosotros queremos es la carga en el interior, que va a ser simplemente una carga positiva neta Q mayúscula, entonces va a ser Q entre el B int entre el B total, que simple en el interior sería simplemente 4/3 de pi por R al cubo, y el volumen total serían 4/3 de pi. En este caso la esfera tiene un radio A, entonces aquí sería A al cubo. Y la carga en el interior simplemente va a ser Q por R al cubo sobre A al cubo, lo que habíamos obtenido anteriormente. Y también es importante que recordemos que el campo eléctrico de una esfera es exactamente el mismo que el campo eléctrico de una carga puntual. Por lo tanto, lo voy a poner aquí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico simplemente va a ser K por Q por carga en el interior y sustituyo esta expresión. Entonces simplemente va a ser Q sobre R por A al cubo. Y ahí está el campo dentro de R menor que R. Para la región 2, que es justo esta que está aquí, entonces ahora aquí tenemos que hacer una superficie gaussiana. Nuevamente sabemos que este es el campo de una esfera, entonces queremos para A menor que R y R menor que B. La pregunta es, de la ley de Gauss, ¿cuánta carga estamos agarrando? Pues estamos encerrando toda la carga neta, que es Q. Por lo tanto, el campo aquí adentro, pues simplemente será K por Q sobre R cuadrada, debido a que estamos agarrando toda la carga. Para la tercera región, que básicamente es para B menor que R y R menor que C. En este caso, estamos aquí adentro de esta esfera. Nuevamente, hacemos una superficie gaussiana en forma esférica, pero estamos dentro del conductor. Y de lo que habíamos visto anteriormente de conductores en equilibrio, sabemos que el campo eléctrico dentro de un conductor vale 0. Entonces, por lo tanto, E simplemente vale 0, porque estamos dentro del conductor. Y finalmente, para R mayor que C. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es una ley de Gauss, pero que encierre a toda la carga. Nuevamente, como la superficie es esférica, el campo pues simplemente va a ser E, que va a ser igual a K por Q en el interior, sobre R cuadrada. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale Q en el interior? ¿Cuánto es la carga total adentro de esa superficie gaussiana? Sabemos que es esta que está aquí, que vale Q. Entonces, también tenemos una carga que está aquí, que es de menos 2Q. Entonces, por lo tanto, esto es igual a menos Q. Y el campo eléctrico simplemente sería este, porque la carga en el interior vale menos Q, ¿sí? Y así es como se obtiene este resultado. Si se fija en el denominador siempre es R cuadrada, pero ahora está acotado. Aquí es R cuadrada, pero está acotado. Otra forma de ver que el campo eléctrico adentro de él, en este inciso, ¿cuál es? El 3, vale 0, es el siguiente. Si nosotros hacemos una ley de Gauss aquí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos una carga Q, en toda esta parte tenemos una carga Q. Entonces, por lo tanto, aquí en esta superficie se tiene que venir una carga de menos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para la hora que yo haga una superficie gaussiana aquí, entonces tome esta Q que está aquí y esta menos Q, y por lo tanto me queda una carga neta 0. Y la única carga que me va a estar sobrando, pues simplemente va a ser una carga de menos Q, dado que esta tiene una carga de 2Q. Menos Q lo mete a la parte interna y menos Q lo mete a la parte externa. Y por eso es que cuando ustedes hacen la ley de Gauss, aquí en medio están agarrando esta carguita de menos Q y esta carga de Q, y el campo les da 0. Y con eso básicamente la otra pregunta que dice la distribución de carga en el cascarón. ¿Cómo obtenemos la distribución de carga en el cascarón? Recuerden que la distribución de carga en el cascarón pues simplemente es sigma, que sería carga sobre área. En este caso ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es la carga interna? Pues va a ser esta que está aquí, que es menos Q. ¿Y cuál es la carga externa? Pues menos Q también. Solamente que va a variar en el área, porque el área interna es de aquí a este radio que está aquí, que en este caso sería B. Sabemos que el área de una esfera es 4πr cuadrada, en este caso B cuadrada, y este es sigma en el interior. Sigma en el exterior básicamente es menos Q sobre el otro radio. En este caso el radio exterior, que es hasta acá, vale C. Entonces aquí tenemos C cuadrada y tenemos una densidad superficial de carga adentro negativa y afuera también negativa.